puede ser, ¿vieron que esto es fascinante? Que el Señor nos creó así para el divertirse. Está bueno. Sí. Y para que nosotros no nos aburramos. En el caso de la comunicación del hombre hacia la mujer, lo importante, más importante para la mujer, no es sentir que ganó. Exacto. Una discusión. No es tener la razón. Para el hombre sí, porque el hombre es competitivo por naturaleza. Más la sociedad promueve eso, la competencia entre los hombres, porque él es valioso en la medida en que sobresale, ¿verdad que sí? No, para la mujer lo más importante no es ganar la discusión ni ser validada en cuanto a que gane, sino ser reconocida en cuanto a lo que ella siente a nivel emocional dentro de esa experiencia. Y ser escuchada. ¿Verdad? Ser escuchada. No oída, porque tú hablas. Ser escuchada con atención. Exacto, te están haciendo así, pero la mente está. Tú necesitas ser escuchada. Dijiste eso, Mora, y me acordaste de un caso. Ajá. Donde mientras ella estaba hablando en la oficina, él echó la cabeza hacia atrás en el sofá y cerró los ojos. Oh my God. Mira. Entonces yo, ¿verdad? Con mucho amor y respeto, le pido a él que preste la atención, que se conecte con ella. Y me dice, doctora, que yo para oírla no necesito mirarla. Y yo le dije, sí. Imagínense, más del 80%, que eso lo hemos mencionado aquí en el segmento dentro de otros temas, más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Y cuando se quedan mirando el celular, uno hablando. Eso aplica lo mismo como si tuviera los ojos cerrados. Exactamente. Yo creo que no hay nada que pueda ofender más a una mujer que no te miren a los ojos cuando se está hablando. O está mirando la televisión. Celular. Por eso en esa preparación, tanto para hombres como para mujeres, destacamos que sobre todo cuando se van a hablar temas de importancia, deben procurar en esa preparación que no hayan distractores y ser sabios en cuál es el momento. Porque verdad, mujeres, que si tu esposo está viendo un juego de béisbol, Puerto Rico con República Dominicana, el juego está empate y hay 3 hombres en base de Puerto Rico, tú no le puedes decir, este es el momento en que yo necesito hablar contigo. Por favor. ¿Verdad? Le traemos este ejemplo, pero es para que no se te olvide de lo que estamos hablando. O sea, tú tienes que ser sabia y prudente, igual que los hombres. ¿Cuál es el momento para hablar y crear ese ambiente? Indiscutiblemente los celulares no deben estar presentes en esos momentos. Miren, ni siquiera cuando han sacado ese espacio para tener una cita. Luis Armando y yo solemos observar a las parejas cuando salimos, nos gusta hacer eso. Y a veces hemos ido a un restaurante donde en ningún momento esa pareja habló. En ningún momento. Vino el mesero, tomó la orden, trajo los aperitivos, trajo la cena, trajo el postre, se levantaron y se fueron y nunca hablaron entre ellos. Ellos estaban cada uno en su mundo de la tecnología y no se conectaron. Claro está, cuando eso se ve, eso es un síntoma de que la conexión en la relación de pareja ya estaba enferma. Eso quiere decir que ya estaba grave. En algunos casos, ¿verdad? Que son personas que ya tienen un problema de adicción a la tecnología, que eso es como se dice por ahí, esos son otros 20 pesos. Pero en muchos de estos casos, el que se involucren en estas otras cosas tiene que ver más con que ya la pareja venía con un arrastre de pobre conexión entre ellos. Y me atrevo a decir, sin temor a que nos podamos equivocar, que muchos matrimonios actualmente es uno de sus desafíos principales. Es que han perdido la conexión entre ellos. Están conectados a otra cosa. Están conectados a otra cosa. Por eso fue que cuando empezó toda esta cuestión del COVID y comenzaron los lockdowns, los matrimonios cayeron en crisis severas. En crisis severas que a veces yo atendiendo la terapia por FaceTime, yo me tenía que poner de pie, mirando por la cámara, para poder hasta manejar cómo ellos allá se estaban comunicando. Porque como se habían perdido entre ellos y ahora no había trabajo, no vamos a salir al trabajo. Ahora no está la iglesia, no vamos a salir a la iglesia. No estaba el ir al mall. Estoy hablando cuando empezó el lockdown, ¿verdad? Ya en marzo, abril, que era un lockdown total. Las parejas estaban en crisis y la razón principal por eso fue
porque ellos no se conocían, habían perdido la comunicación entre ellos, no sabían cómo hablar. Todas esas cosas que estaban debajo de la alfombra volvieron a resurgir. Esto se le llama clínicamente, dentro de los modelos de terapia de familia, el síndrome hotel. Estamos viviendo juntos, estamos bajo un mismo techo, pero no hay una conexión emocional entre nosotros. Por supuesto que cuando se pierde la conexión emocional, se va a perder la conexión física y la conexión sexual, porque eso también suele ser un síntoma de aspectos emocionales que ha perdido la pareja. Así que vamos a tener esa preparación, vamos a hablar. En esta preparación de cómo hablar, también se debe hablar absolutamente de todo lo que yo siento. Ahora recuerden que aunque yo puedo decir todo, la clave está en la manera en que yo transmito el mensaje. Vamos a repetir eso otra vez. La clave está en cómo se transmite el mensaje. Siempre se debe comenzar con aspectos positivos primero, lo que decíamos al principio. Siempre destacar lo bueno primero y luego traer esas áreas de mejoramiento. Una vez se traigan los puntos, preguntar si tiene alguna duda, si hay algo que me quieras decir, que por favor te diga lo que tú le dijiste en otras palabras. Todo eso con mucho amor y mucho respeto, para tú asegurarte de que el mensaje que tú quisiste transmitir fue un mensaje que fue comprendido. Porque también hay estas diferencias entre hombres y mujeres que canalizamos a nivel cognitivo e interpretamos a nivel cognitivo también las cosas diferentes. A veces tenemos que hacer lo que se conoce como las preguntas de clarificación, y yo asegurarme que lo que yo quise decirte fue lo que se comprendió, fue lo que se entendió. ¿Puedo decir entendí tal cosa o...? Sí. ¿Verdad? Una pregunta serían como, ¿qué tú entendiste de esa parte que yo te quise decir? Ok. Si tú me fueras a decir en otras palabras lo que yo te dije, ¿cómo sería? Ok. ¿Pudiste comprender lo que es importante para mí dentro de esta información? ¿Y cómo tú te sientes con lo que yo te estoy hablando? Importante que cuando una de las partes es la más reservada, que ya dijimos puede ser el hombre, hay una tendencia a eso, por una construcción social que se le ha hecho al hombre. Siempre es imprescindible, o sea, tratar de que la parte que no habla, hable. De hecho, esto es un punto importante para terapeutas lindos que siempre nos escuchan y pastores. Cuando tú estás en una intervención con una pareja, cuando esa intervención culmina, tú tienes que asegurarte de que las dos partes tuvieron la oportunidad de expresar lo que estaban sintiendo. A veces una de las partes, que de hecho eso a veces también es simbólico de quién domina y tiene poder dentro de la relación. Y a veces quién va a hablar, no, espérate, eso no es así. Entonces tú como mediador, es importante que promuevas que la persona que está en silencio tenga el espacio de decir lo que siente, que hable lo que siente. Muchas veces he tenido la oportunidad de que una de las partes que no habla en la terapia, cuando le cito individualmente, estuvo la hora completa hablando. Y me doy cuenta que entonces no es algo ni de temperamento, ni es algo de personalidad. Es que o la otra parte la intimida, o que la otra parte no le deja hablar. Uh-huh. Y a veces venir a la terapia para esa persona, para ese hombre y para esa mujer, es una total liberación, porque por primera vez, a veces por primera vez, le ha podido decir a alguien cómo realmente se siente. Nosotros no debemos permitir que eso nos pase en la relación de pareja, porque eso es una injusticia. Uh-huh. Y uno de los valores fundamentales en una relación de pareja es que seamos justos. La Biblia nos exhorta a ser justos. Debemos ser justos. Uh-huh. ¿Verdad? Y que en la misma medida
en que yo tengo unas oportunidades, tú también las puedas tener, y eso aplica absolutamente todo. Eso aplica a todos los temas. Excelente. Le decimos a todos los oyentes que esta transmisión está obviamente por Liberty, pero también en YouTube, Facebook. No sabemos si fue porque se quejaron o algo normal que Facebook hizo este fin de semana. Tengo entendido que algunas cuentas fueron desconectadas. Eso nos pasó a nosotros con la cuenta de Nueva Vida y no hemos podido hacer ningún Facebook Live hoy. Ya estamos de vuelta, ella está. ¿Ya está la de mitad, regreso? sí, la mitad la cogieron. qué Sí. bueno. Ok, Sí, ¿ya sí. te lo informó? Sí, ya. Pues muy bien. Ya, Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Se resolvió el problema. Ese, por lo menos la mitad, se perdieron al principio, pero está en YouTube. Excelente. Muy Ah, bien, qué muy bueno. bien. Doctora, gracias por este ratito. Siempre es súper chévere. Muchas bendiciones, mis amados. Les recuerdo que pueden conseguir nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, que está disponible en librerías cristianas, en tiendas por departamento y en las farmacias de la comunidad también. Y a través de internet lo pueden adquirir por Amazon. Qué bien. Me temo que en el próximo restaurante al que usted vaya, mucha gente cuando lo vaya a llegar va a decir, ahí viene Liz, apaga el teléfono. Vamos a poner los teléfonos en la Apaga el cartera. A mirar en la cara. Gracias, doctora, un abrazo. Bendiciones. Arriba, Puerto Rico. Daina Monteagudo en breve. Eso.